Muy bien. Entonces me avisan cuando ya lo tengamos copiado y lo empezamos a resolver. Muy bien, entonces vamos a continuar con este ejercicio. Aquí nos piden determinadas reacciones. No nos dicen por qué método, ¿sí? Pero vamos a ver primero un pequeño inicio. Si yo analizo las reacciones, digamos, aquí voy a tener yo F en X, F en Y, G en Y G en X, ¿sí? Voy a tener esas 4 reacciones, aparte de las demás barras, ¿sí? Ahora, yo lo que primero puedo hacer es sumatoria de momentos en F y encontrar GY, ¿sí? Sumatoria de momentos en F es igual a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Muy bien. Preguntan por qué asumí Gx en dirección contraria. No, no es tan necesario que lo tenga que asumir en una dirección u otra, pero me imagino que como únicamente Fx y Gx son las únicas fuerzas horizontales, entonces de seguro entre ellas se van a anular. Pero ahorita es solo un un preanálisis, ¿sí? Puede ser que nos dé el signo contrario a las dos o solo uno. Sí, todo está en pies. Muy bien. Entonces vamos a continuar haciendo sumatoria de momentos en F. Y tenemos la fuerza GY. ¿Sí? GY. ¿Y qué brazo tiene? Tiene un total de 8 por 8 pies por 4. ¿Sí? Tengo las 12.000 libras, no generan momento. Solo este se me olvidó, el momento positivo. Las 12.000 libras no generan momento. Las 16.000 libras que están en el punto B sí generan momento. Su brazo sería de 8 pies por 2, ¿sí? Y su momento sería negativo. También estas 12.000 libras que sí están aplicadas en C, voy a colocar acá, por acá, 12.000 libras que están aplicadas en C y tienen un brazo también de 4 veces 8 pies y generan un momento negativo.
y todo esto es igual a 0. Entonces, despejo para GY. Entonces, aquí me va a quedar 16.000 libras y 12.000 libras pasan al otro lado con signo positivo. Podemos ver que 8 se simplifica, ¿sí? Y nos queda únicamente 16.000 libras por 2 más 12.000 libras por 4 y todo esto dividido dentro de 4, ¿sí? ¿Cuánto me queda GY? ¿Cuál? Sí, son 12.000, aquí me faltó un 0. ¿Cuáles 12.000? Los primeros, los que están en A, no generan momento porque no tienen brazo. Su fuerza, su línea de acción concurre en el punto, entonces no tienen brazo, no generan momento. ¿Cuáles 14.000 libras? ¿Cuáles? Los que están, los 16.000 que están en B, sí generan momento, al igual que los que están aplicados en C. 4 veces 8. Bueno, 4 por 8, 32. Pueden colocar también 32 pies. Sí. Entonces, su compañera nos dice que son 20.000 libras. Gracias. Queda 20.000 libras. ¿Sí? Entonces, como me quedan 20.000 libras positivos, significa que van hacia arriba. Ahora, lo que puedo hacer yo es hacer sumatoria de fuerzas verticales. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FY más 20.000 libras, que es de la reacción GY, menos 12.000 libras, que son los que están aplicados en A, menos 16.000 libras, que son los que están aplicados en B, menos 12.000 libras, que son los que están aplicados en C. Es igual a 0 y me queda FY. ¿Cuánto me queda FY? Muy bien, su compañera ya nos puso que son 20.000 libras. Y van hacia arriba. ¿Sí? Ahí tenemos ya nuestras respuestas. ¿Sí? Entonces ya encontramos dos reacciones. Nos faltan GX y FX. ¿Sí? Entonces, voy a copiar la imagen y me voy a saltar de página. ¿Alguien tiene dudas hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Entonces voy a saltar de página y me voy a llevar esto.
Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos acá? Yo ya sé que tengo 20.000 libras de un lado y 20.000 libras del otro lado, ¿sí? ¿Sí? Me falta Gx y Fx, ¿sí? Voy con mi siguiente ecuación. Si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿sí? ¿Qué tengo? Únicamente Fx menos Gx es igual a 0. Por lo tanto, puedo llegar a la conclusión que Fx y Gx son iguales y se van a anular, ¿sí? Pero aquí no he determinado nada. No he llegado a ningún valor. Ahora, si yo me voy por el método de nodos, ¿sí? Para analizar método de nodos, ajá, o sea que donde hago equilibrio en cada nodo y donde tenga únicamente máximo dos incógnitas, ¿sí? Veamos, si me voy por el punto F, por el nodo en F, tengo una incógnita, otra incógnita y otra incógnita. Entonces no me conviene el punto F. Veamos el punto G, lo mismo, la figura aquí tengo una barra, otra barra y la reacción. Entonces tengo tres incógnitas. No me funciona. Si yo me voy por el nodo en A, no conozco a F, no conozco a D y no conozco a B. Ahora si me voy por el nodo en B, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces ahí no funciona, tengo 4 incógnitas. En C tampoco me va a funcionar. Y tampoco me va a funcionar en D, hacer equilibrio, y tampoco en E, ¿sí? Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que el método de nodos no nos es práctico para encontrar las reacciones y de hecho no nos es práctico para encontrar ninguna fuerza interna porque no podemos analizar nodo por nodo, ¿sí? Entonces vamos a ver que el método de nodos en esta ocasión no es válido. Vamos a aplicar el método de secciones. ¿Y en qué consistía el método de secciones? En hacer un corte en donde yo, digamos de un lado, cuando me dicen qué barras fuerzas internas, ahí yo hago el corte, pero en este caso yo tengo que ver qué corte me conviene hacer para encontrar las reacciones, ¿sí? Entonces, para el método de secciones, tengo que tener nuevamente o en el método de nodos, máximo dos incógnitas. Por análisis. Y en el método de secciones tengo que tener máximo 3, ¿sí? ¿Por qué 3? Porque puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces, cuando me refiero a tres incógnitas, recordemos que incluimos fuerza interna en barra, incógnita, son fuerzas en barras, ¿sí? O reacciones, ¿sí? Entonces yo en este caso, si yo voy a aplicar el método de secciones, tengo que considerar
hacer un corte donde tenga máximo 3 incógnitas. Si hago un corte y donde solo tengo 2, digamos, si yo decido hacer un corte, ahorita voy a hacer. Si yo decido hacer un corte, por así decirlo, ¿qué les digo yo? De esta forma. Si yo hago un corte de esta forma, lo puedo hacer diagonal o en cualquier otro lado. Aquí no me funciona. Es como si estuviera haciendo el método de nodos. ¿Por qué? No está siendo progresivo, ¿sí? Es como si yo analizara este nodo, así yo solo analizara este cuerpo rígido. Entonces, ¿dónde me conviene hacer un corte? Donde tenga para agarrar 2 barras y una reacción, o 3 barras, ¿sí? ¿Dónde me convendría hacerlo? En base a ustedes. ¿Dónde piensan donde debería hacer un corte? Donde me lleve 2 barras y una incógnita para encontrar las reacciones. Y así aplico momentos y demás. Su compañera dice un corte vertical en B, exactamente en B, o un poco antes o un poco después. Porque si me paso llevando B, ¿sí? O un poco antes o un poco después. Un poco antes, dice su compañero y su compañera también. Entonces, vamos a ver. Yo puedo hacer un corte, digamos, aquí. Y me va a quedar o este diagrama de cuerpo libre o este, ¿sí? Cualquiera de los dos podemos usarlo. Entonces lo puedo dibujar acá. Aquí estaría nuestra barra. Aquí está el punto A. Punto A, las 12.000. ¿Sí? Aquí yo tengo el punto D. Aquí está el punto B en complemento. ¿Sí? Aquí yo voy a tener la fuerza de DB y la fuerza de AB. ¿Sí? Y aquí yo tengo la fuerza de 12.000. Ah, no, 20.000. ¿no? Tengo la fuerza de 20.000. Y tengo Fx. ¿Sí? Entonces tengo, tengo 3 incógnitas. ¿Sí? Y en un diagrama de cuerpo libre puedo aplicar 3 ecuaciones. Puedo encontrar las reacciones. ¿Sí? Entonces solo voy a colocar las distancias. Aquí tengo 5 pies, 9 pies. Y entre el punto A y B tengo 16 pies. ¿Sí? Entonces, ¿dónde me conviene hacer momentos y encontrar las reacciones? Sumatoria de momentos en B. Bueno, su compañero marroquín dice que si hago momentos en F. En F no me conviene porque si hago momentos voy a tener esta fuerza y esta generan momentos. Entonces voy a tener, por así decirlo, 2 incógnitas en una ecuación.
me conviene más el punto B porque es donde concurren más fuerzas, ¿sí? Ahora, su compañero Ramírez dice que en el punto D. En el punto D ocurre también lo mismo. Tal vez la fuerza de BD no va a generar momento, pero AB y FX sí van a generar momento. Entonces, ahí no me conviene. Entonces, como la mayoría dice, vamos a hacer sumatoria de momentos en B. Entonces, tengo las 12.000 libras que están aplicadas en A, 12.000 libras. Y su brazo, ¿cuál sería? 16 pies, ¿sí? Y su signo, positivo. Tengo las 20.000 libras de la reacción, 20.000 libras. Por su brazo, ¿cuál sería su brazo en este caso? Nuevamente 16 pies. Y su signo negativo. Y tengo F en X, lo voy a colocar acá, más F en X. ¿Cuál sería su brazo? Sería, si es una fuerza horizontal, su brazo es una distancia vertical. En este caso, 9 pies más 5. Y todo esto sería igual a 0. Despejo para mi única incógnita, F en X. Y me quedaría 12.000 por 16 negativo más 20.000 por 16 dividido entre de 9 más 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos da Fx? $8.000 libras. Muy bien. Entonces nos da un total de 8.000 libras. Y como nos queda positivo, significa que va a la dirección que asumimos, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Vemos cómo podemos, en unos casos es como obvio o más fácil aplicar el método de nodos. En este caso fue más fácil aplicar el método de secciones. Con el método de nodos no hubiéramos llegado a ningún lado. Ah, ¿cuánto es? 9.142.86. Ah, muy bien. Entonces corrijamos, por favor, verifiquemos en nuestra calculadora. Que quede 9.142.86. Ahí está, aproximadamente. No, el punto D no genera momento, no, y no hay ninguna fuerza aplicada en ese punto. Muy bien, entonces, por equilibrio, nosotros también sabemos que de nuestra ecuación anterior, sabemos que Gx es igual a Fx. Entonces sería igual a 9.142.9 libras
Y como nos queda positivo, ¿sí? Significa que va en la dirección que asumimos, o sea que fx y gx se anulan. No se ve la pantalla. Sí se ve. Tal vez ha de ser un pequeño problema de conexión. ¿Sí? Bueno, pruebe tal vez intentando ingresar otra vez. Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda del método de secciones, método de nodes. Ven que es muy práctico, tal vez un poco largo, pero en algunos casos donde yo ya tenga determinadas las reacciones, se me va a facilitar aplicar uno que otro método o puedo combinarlos. Digamos que ahorita yo ya conozco fx, puedo irme en el nodo f, encontrando f de a, f de b, y así me puedo ir para los demás nodos. O sea, puedo combinar. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No, fx y gx tienen el mismo valor, solo que dirección opuesta. Sí, así es. Es que como gx hicimos sumatoria de fuerzas, al principio nos dio que eran iguales, entonces solo lo colocamos así. ¿Por qué hice momentos en B? Porque es el punto donde concurren varias fuerzas y esas fuerzas son incógnitas, entonces me conviene para sacarlas de la ecuación, por así decir, para no utilizarlas en una ecuación. Muy bien, entonces siempre continuando dentro de la línea de, ¿cómo se llama esto? De armaduras, vamos a ver como un caso especial o casos especiales que nos pueden facilitar los cálculos o reducir el procedimiento, ¿sí? Ese tema se le conoce como elementos de fuerza cero, ¿sí? Elementos de fuerza cero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero yo con un elemento de fuerza cero? ¿O qué es lo que puede ocurrir o en qué casos puedo yo identificar un elemento de fuerza cero y automáticamente encontrar su valor sin hacer mayor cálculo, ¿sí? Entonces, en este caso se determina el valor de una fuerza interna. Entonces, usted tiene que hacer cortes en el caso de que cuando usted le indican una fuerza, por así decirlo, digamos
tres fuerzas donde las armaduras son como horizontales o son como de puente, por así decirlo, tipo las de Baltimore. Entonces ahí usted, donde le digan, determina las fuerzas internas, ahí puede hacer un corte. O también puede hacer cortes siempre y cuando se lleve tres incógnitas como máximo, ¿sí? Donde tenga una reacción o dos barras o tres barras de una vez. Muy bien, entonces se determina que una fuerza interna 0 vale 0 cuando hay dos casos, ¿sí? Caso número 1, cuando en un nodo hay dos barras. ¿Sí? Tenemos dos barras, coma, no hay reacción, coma, no hay carga interna, ¿sí? ¿Sí? Ese sería el primer caso. Les voy a enseñar una armadura que aplique ese caso. Muy bien. Vamos a ver esto. Entonces yo aquí tengo esta armadura. Por así decirlo, esta armadura ahorita no me interesa, por así decirlo, sus, sus dimensiones, la carga, el valor de las cargas, no me interesa. Solo me interesa si hay una reacción o hay otra. Entonces, en este ejemplo, donde tengo dos barras y no hay reacción ni carga interna, ¿sí? ¿En cuál sería? Tengo aquí en el nodo A y en el nodo E, ¿sí? Entonces, automáticamente FAF, ¿sí? Coma, FAB, coma, FED, coma, FEJ van a valer 0, ¿sí? No tengo que hacer cálculos. Yo ya, por aplicación de concepto, de que es un nodo, hay dos barras, ¿sí? Dos barras diferentes. No hay reacción entre ellas, no hay ninguna reacción, no hay ningún apoyo. Y no hay ninguna carga, perdón, aquí no es interna, es externa. No hay carga externa, ¿sí? Entonces, yo aplicando estas condiciones, yo ya sé que estas cuatro barras van a valer 0 sin hacer cálculos, ¿sí? Esto me ahorra mucho procedimiento y entonces ahí yo ya reduzco el número de incógnitas, ¿sí? Ese sería el primer caso. ¿Dudas sobre el primer caso? No en todas las armaduras va a existir eso, pero en alguna que otra, ¿sí? Y digamos, si ustedes están resolviendo su examen o su hoja de trabajo y ven elementos de fuerza C, pueden colocar la fuerza A, B y BD son valor 0 porque no hay carga externa ni reacción, ¿sí? Eso les puede ahorrar mucho procedimiento. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. En C, veamos el punto C. Ahorita vamos, sí, en C no aplicaría este caso, pero puede haber otro caso, son dos casos, ahorita vamos a ver el segundo caso que puede aplicarse.
No, en la armadura de arriba, en la primera, no habría ningún caso, no habría ningún nodo que fueran 2 barras únicamente y que no hay carga externa ni reacción, ¿sí? Entonces vamos a ver el segundo caso, el caso número 2, ¿sí? Para ello nos vamos a auxiliar de esto. Ahora vamos a ver con el caso número 2, ¿sí? Hay dos opciones, la primera ya la vimos, ahora el segundo. En el caso número 2 es que hay 3 barras, ¿sí? ¿Sí? Hay 3 barras, pero ¿cuál tiene la particularidad? 3 barras donde 2 de ellas son colineales, ¿sí? ¿A qué me refiero con colineales? Que tienen la misma línea de acción, ¿sí? Que se anulan entre ellas, por así decirlo. Entonces, la tercer barra de ese grupo de 3 vale 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de igual o cuál es lo que se compara con el caso anterior? En que no hay reacción ni carga externa, ¿sí? Entonces, recordemos que con colineales, digamos que yo tengo aquí el nodo E, por así decirlo, un ejemplo. Digamos que tengo la fuerza de la barra ED, ¿sí? Por así decirlo. Y tengo la fuerza de la barra EB, solo por ponerles un nombre. Y la fuerza de la barra S, ¿sí? Tanto EB y S son colineales, pero no valen 0. La que va a valer 0 es la tercera de ese grupo, ¿sí? Y no hay carga externa, ni carga, ni reacción. Ahora, veamos en esta armadura que tenemos aquí a la par. Como les digo, las distancias no me interesan, ni el valor de la carga P, solo dónde está aplicada. Entonces, veamos, en el nodo B, ¿sí? La barra BJ, FBJ, va a valer 0 aplicando este concepto. Tengo 2 barras, tengo 3 barras, AB, BC y BJ, ¿sí? Tanto AB y BC son colineales, ¿sí? Entonces, si son colineales significa que van a valer lo mismo, ¿sí? Y la tercera vale 0, ¿sí? Y la tercera, ¿cuál es? BJ, entonces vale 0. Muy bien. ¿Dudas sobre este caso? A ver, díganme en qué otro nodo puede existir 3 barras donde 2 sean colineales y la tercera valga 0. En el punto J, no, en el punto J tengo 4 barras. Tengo esta y esta. Entonces eso no es válido. En el punto D dice su compañera, veamos, en el nodo D, ¿sí? Muy bien, en el nodo D. Yo ya sé que la barra DI, F de DI, va a ser igual a 0, ¿sí? Muy bien.
su compañera Morataya, bueno, su compañera Pérez dijo en el punto G, Morataya y Barragán también. Ahora, su compañero Jesús dice en el punto A. No, en el punto A no es válido porque tengo 1, 2, 3, 4 barras. En el punto A no es válido. Ahora veamos su compañero Tejada dice en el punto E. Veamos el punto E, ¿sí? Muy bien, en el nodo E tengo 3 barras, ¿sí? La que va a ser colineal, la que no es colineal es EIJ, F, EI va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora veamos con el punto, su compañero Sandoval dice en el punto G, muy bien, en el nodo G, la fuerza GK, la tercera, va a valer 0. Y veamos en el punto, su compañera Pérez dice en el punto E, sí, en el punto E también, FGK, también, muy bien, FGK, ¿sí? ¿Y cuál otro? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tenemos en este caso 5 barras que valen 0, ¿sí? ¿Cuál nos falta? FDI, FEI, FGK. Sí, nos falta la FK, ¿sí? En el nodo F, la fuerza FK, ¿sí? Valen 0 porque aplicamos nuestro concepto de que si tengo 2 barras, perdón, si tengo 3 barras y la tercera no es colineal, o sea, 2 son colineales y la tercera solo está ahí, no hay reacción y no hay carga, entonces la tercera va a valer 0, ¿sí? En este caso, en este no, tuvimos 5 barras que valen 0 y ya redujimos el análisis, entonces ya irnos no por no se nos va a simplificar mucho. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo sé que la tercera vale 0? Porque si usted hiciera equilibrio, va a ver que las dos colineales valen lo mismo, entonces entre ellas se anulan y como no hay ninguna otra fuerza ni reacción, entonces esa barra no va a tener ningún valor, ¿sí? Es como estos casos son como de experiencia de personas que han hecho varios ejercicios o han llegado a la conclusión que en estos casos automáticamente va a valer 0, ¿sí? Son a partir de como experiencias, digamos. Muy bien, su compañero pregunta si podemos hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer el último ejemplo y pasamos a otro tema. Veamos. Creo que tenía este. Vamos a hacer el primero, que no, control Z. Vamos a hacer el primero y este último, ¿sí? Estos dos vamos a hacer. Muy bien. En la armadura que tenemos en la izquierda, ¿qué casos o qué barras serían de fuerza 0 y por qué casos, ¿sí? Ya vimos que en la armadura anterior fue debido al caso 2. Aquí podemos tener ¿cuál caso? ¿Sí? ¿Cuál caso tendríamos en esta armadura?
El caso 2, número... Muy bien. Entonces, caso 2. ¿Cuáles serían? ¿En qué caso tendría dos barras colineales? O sea, no importa si están inclinadas o horizontales. Y la tercera no importa si tiene otro ángulo. Muy bien. Su compañera dice en el nodo C. La fuerza CE vale 0. ¿Sí? Dos barras colineales, misma línea de acción. La tercera vale 0. No hay reacción ni carga. Y sus compañeros dicen en el nodo D también. La fuerza de la barra DG vale 0. ¿Sí? Entonces ya no tengo que hacer estos cálculos. Aquí puedo colocar 0 y 0. Y ya me puedo ir por el método de nodos o el método de armazones. ¿Qué pasa con FCF y FCA? Sí, esos tienen otro valor, pero lo que pasa es que FAC va a ser igual a FCF, ¿sí? Y aquí FDF va a ser igual a FDB. Van a tener otro valor, pero va a ser el mismo, pero no lo puedo determinar haciendo no por ahí. No importa si están inclinadas, horizontales o verticales, no importa. Y no importa si la tercera tiene aquí un ángulo de 30 o esta tiene un ángulo de 50, ¿sí? No importa, eso no importa. Solo con que no haya reacción y no haya carga puntual. Ahora vamos con esta, con la última y pasamos a otro tema. Ahora, en esta armadura, ¿qué casos? El caso 1 no se puede aplicar porque veo que en casi todos los nodos tengo 3 barras y donde tengo 2 barras tengo una carga puntual y una reacción. Entonces, aquí yo puedo aplicar el caso número 2. ¿Sí? ¿Y cuáles serían estas? ¿Cuáles serían los casos donde vale 0 en este sentido? En el punto C, dice su compañero Teja, nodo C. ¿Cuáles serían? AC y CE son iguales. FAC es igual a FCE. Por lo tanto, la que vale 0 sería FBC. ¿Sí? Cálculos. Y los demás también dicen en el nodo G. Por lo tanto, la fuerza GF va a valer 0. ¿Sí? Entonces, en este problema ya se me fueron dos reacciones. FEG es igual a FGH. ¿Sí? Entonces ahí ya me puedo continuar. ¿Sí? Ya puedo hacer los análisis y demás. Muy bien. ¿Dudas sobre dónde se aplican los casos o cuáles serían los ejemplos? ¿No? Voy a ver si tengo otro ejemplo por acá, así lo incluyo. Bueno, vamos a hacer este último. No hay muchos ejemplos del caso 1, pero igual. Volvamos con este ejemplo, con el primero que hicimos. Del caso 1, caso número 1. Donde hayan dos barras, no haya reacción y no haya nada, ninguna fuerza interna. ¿Cuál sería? Caso 1. Aquí yo tengo el nodo en A.
Entonces, F a F sería igual a 0 y la fuerza AB también vale 0. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo esos dos casos y en el nodo E. ¿Sí? Tengo la fuerza ED es igual a 0 y la fuerza EJ es igual a 0. Ahora veamos con el caso número 2. ¿Sí? ¿Cuáles serían en el caso 2? ¿Qué nodos podría yo decir que se aplica el caso 2? Su compañera dice que en L y en N. Veamos, ¿sí? En el nodo L sería en la fuerza LG. ¿Sí? Esa va a valer 0, la tercera. ¿Cuál otra? Ella dice en el nodo E. ¿Estamos todos de acuerdo? N, perdón. La fuerza NI va a valer 0. ¿Sí? ¿Hay algún otro caso? Muy bien, su compañera Morataya dice en el nodo C. Nodo C. La fuerza CH es igual a 0. ¿Sí? Y su compañera dice también en D. No, en el nodo D no tenemos fuerzas, por así decirlo, esta ya sabemos que vale 0, esta vale 0, esta vale 0, vale 0, 0 y 0, ¿sí? Y esto. Entonces, no es que de que ya determinamos cuál vale 0, sino que ahí solo a primera impresión, por así decirlo. Ahora su compañero dice en el nodo I. No, en el nodo I tengo 1, 2, 3, 4 barras. No es válido. Muy bien. Ahora, supongamos que yo, por así decirlo, coloco una fuerza R, por así decirlo, en el punto E. Entonces, esas automáticamente ya no van a valer 0, ¿sí? Entonces, recuerden, esto únicamente depende de la configuración de las cargas y demás. Entonces, no significa que se pueden retirar. Así que ustedes digan, bueno, esta vale 0, la puedo quitar de la armadura. Y ahorrarme un poco de acero en ya no incluirlas. No, no es que se puedan retirar, cumplen una función de mantener a la estructura estable, ¿sí? Como ustedes pueden ver en su investigación que subieron ayer, no es que pongan una armadura y ya, sino que tiene un sentido, tiene un fin, ponerla en ciertos ángulos, en ciertos triángulos y así. Entonces, que una fuerza valga 0 no significa que la pueda retirar porque cumple una función de mantenerla estable, porque puede haber un cambio en la configuración de cargas.
configuración. ¿Sí? Puede ser que yo coloque una carga externa adicional y yo por aprovechar o por así. Y es eso mejor a que no lo reduzca, no lo quite. Porque recordemos de nuestro grado de indeterminación, ¿sí? Contamos el número de barras. Aunque valgan 0, las contamos. Y si no, se convierte la estructura en inestable. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda. No sé si tienen dudas, si queda claro esta parte. Entonces vamos a pasar a otro punto, ¿sí? A otro tema, siempre dentro de determinar reacciones y demás, solo que ahora vamos a ver otro, ya no armadura, sino otro totalmente diferente, ¿sí? Entonces, les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Pero en otro documento de Word, ¿sí? Muy bien, entonces voy acá. Entonces, aquí estamos con el siguiente tema, la siguiente parte de nuestro módulo, ¿sí? Todos tenemos visibilidad en la pantalla. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el tema de armazones, ¿sí? Muy bien, pero antes vamos a definir lo que es un armazón. Un armazón ahorita. ¿Qué podría decirles? Es el conjunto de barras ¿sí? Barras horizontales, verticales y demás que resisten múltiples, solo voy a bajar, múltiples fuerzas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que puede haber carga distribuida, momentos pares o puntuales, y cargas puntuales. Momentos, voy a colocar momentos y cargas puntuales. Entonces, resiste múltiples fuerzas, en este caso estas que son como que las más comunes o las que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ya vimos que, a diferencia de las armaduras resisten únicamente cargas puntuales.
En este caso tenemos carga distribuida y momentos pares. Y las fuerzas que se aplican en cualquier punto. ¿A qué me refiero con eso? Que con las armaduras vimos que las armaduras únicamente las cargas se aplican en los nodos. Ahora en este caso se pueden aplicar en los nodos a mitad de la barra o en cualquier punto, ¿sí? Esa es la diferencia entre ambos. Muy bien. Entonces, en nuestras armaduras o en nuestra armazón, nosotros tenemos que cumplir las condiciones que la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, deben de ser iguales a 0, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Cuando vimos armaduras, vimos que el nombre que se les conoce son elementos, las barras son elementos de dos fuerzas, ¿sí? En este caso, las barras que vamos a analizar son elementos de múltiples fuerzas, así se les conoce, o 6 fuerzas también. Cualquiera de esos nombres es válido. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas para iniciar con un ejemplo. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar a este ejemplo, ¿sí? En el que tenemos la siguiente armazón. Nosotros tenemos esto, ¿sí? El punto B se le conoce como una articulación, ¿sí? Articulación. Entonces, en las articulaciones cumplen de que unen varias barras, ¿sí? Así como en armaduras, aquí también vamos a ver casos donde lo tenemos. Entonces, ¿yo qué tengo en este caso? Tengo la reacción AX, ¿sí? La reacción AY, la reacción CY y la reacción CX, ¿sí? Tengo esas 4 reacciones porque aquí tengo en A y en C, tengo pines, ¿sí? Tengo las cargas que aquí me dicen de 540 libras. Ahorita, como son homogéneas, por así decirlo, se aplican a la mitad, ¿sí? Y aquí está el peso. W y W, ¿sí? Entonces,
Si yo quisiera hacer sumatoria de momentos en A para encontrar Cx y Cy, me voy a encontrar con que Cy y Cx ambas generan momento, entonces en mi ecuación no es válido. Y si yo hago sumatoria de momentos en A, tampoco es en C, perdón, tampoco es válido porque AX y AY me generan momento, ¿sí? Entonces, este método, ¿en qué consiste? En separar dónde ocurre la articulación, ¿sí? En este caso, separar dónde hay articulación. Sí, a la mitad de las barras. Entonces, si yo separo en dos lados, lo que voy a tener, si yo separo en el punto B, voy a tener dos elementos, ¿sí? Voy a tener aquí la barra AB, por así decirlo. AB. Entonces voy a tener yo aquí AX y AY, ¿sí? Y del otro lado voy a tener la barra BC, ¿sí? Voy a tener aquí una horizontal, CY, C en X. Aquí voy a tener yo el ángulo de 50 grados, ¿sí? Y la fuerza puntual, el peso, por así decirlo, que se aplica a la mitad de 300 libras. Aquí voy a tener yo la fuerza puntual de 540 libras. Entonces yo ya tengo dos elementos. Pero yo separo, por así decirlo, ahí como tengo una articulación, y recordemos que las articulaciones restringen únicamente en X y en Y, entonces voy a tener yo, por consiguiente, aquí una fuerza Bx y una fuerza By, ¿sí? En los dos lados, solo que por acción-reacción, por tercera ley de Newton, tienen que anularse, ¿sí? Bx y By. Entonces voy a tener yo dos cuerpos rígidos nuevamente, ¿sí? En vez de tener uno completo, yo lo separo en la articulación. La articulación me va a generar dos reacciones en X y en Y. Sí, nos conviene más, o casi que en todos los casos va a ser donde esté la articulación. Entonces ahí los separamos porque ahí me conviene y ya tengo dos cuerpos rígidos donde en cada uno puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, coma en Y, coma de momento, son iguales a 0, y en este lado también. Puedo aplicar tres ecuaciones, o sea, puedo aplicar tres ecuaciones primero globalmente. Si ninguna me sirve, puedo separarlas y por cada diagrama de cuerpo rígido, por así decirlo, tengo tres ecuaciones adicionales, ¿sí? Entonces, recordemos que tanto B y E tienen el mismo valor, solo que son opuestas, por así decirlo. Entonces, si yo determino B y E de un lado, cuando me traslado al otro lado, la tengo que colocar en dirección contraria, ¿sí? ¿Dudas sobre este paso? ¿Sí? Todas las armazones van a ser así, separar en el punto donde está la articulación. ¿Sí? Entonces, si desean, ¿cuál de los tres lados me conviene? ¿Cuál de los las dos
Nuevos cuerpos rígidos me conviene analizar primero. Sí, BY y BX en un lado se anulan también del otro lado, se colocan, tienen el mismo valor, solo que dirección opuesta. ¿Por qué es esto? Por acción-reacción, ¿sí? Una fuerza igual genera el mismo efecto, solo que en dirección contraria, y para mantener el equilibrio. Muy bien, su compañero Mejía dice que el de la derecha podemos iniciar. Entonces vamos a analizar la barra BC. ¿Alguna duda? Así me paso a otra hoja. Muy bien, gracias Sandoval, la barra BC. Muy bien, entonces voy a pasar a otra hoja y hacemos la barra BC. Muy bien. Entonces vamos a colocar acá barra BC. Tengo CY, C en X, aquí tengo BY y aquí tengo B en X y tengo las 540 libras. ¿Sí? Como la barra, la fuerza se aplica a la mitad, ya sabemos que 4.5 de un lado y 4.5 del otro lado. Entonces lo que puedo hacer yo acá es hacer sumatoria de momentos en cualquier punto. Si desean puedo hacer sumatoria de momentos en B, en C, pero entonces tengo 540 libras por su brazo, que son 4.5 pies, menos, perdón, este es de signo positivo, más BY por 9 pies es igual a 0. Entonces me queda que BY es igual a menos 540 libras por 45 por 4.5 dividido 9. ¿Sí? ¿Cuánto me da ese resultado? Me da de menos 270 libras. ¿Sí? Entonces BY no va en la dirección que asumimos, sino que va al contrario. Entonces, por consiguiente, en el otro diagrama de cuerpo libre también se va a tener que cambiar BY. Determinemos CY, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo tengo CY más 270 libras menos 540 libras es igual a 0. CY me quedan 270 libras hacia arriba también. ¿Sí? Entonces yo ya terminé dos reacciones y me faltan las otras. ¿Sí? Me falta CX, CY y AY. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, no puedo determinar CX ni BX. Entonces me voy a ir al siguiente diagrama de cuerpo libre, ¿sí? A la barra AB, ¿sí? Bien. Entonces, yo aquí tengo a X, a Y, tengo el peso
Y tengo las reacciones. Solo voy a ver cuánto era el peso y demás. 350. Muy bien, 300 libras y 50 gramos. Y la longitud 6 pies. Muy bien, disculpe. Ahorita. Ahí está mejor. Muy bien, entonces como les decía, nosotros asumimos en este diagrama de cuerpo libre o al inicio asumimos una dirección de BY. En la barra BC vimos que no nos queda esa dirección, sino que es la opuesta. Entonces, si BY va hacia arriba acá, ¿cómo debería ir en la barra AB? Si en un lado va hacia arriba, ¿cómo debe ir en el otro? Hacia abajo, muy bien. Entonces, aquí me quedaría BY. Yo ya sé que son 270 libras. BX y BY perdón, BX no lo he terminado. Entonces, ahorita vamos para ello. Y no sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. ¿Por qué va hacia abajo? Si entendemos que tiene que ser el opuesto del que nos dio el otro lado. Recuerden, mismo valor numérico, solo que dirección opuesta. Entonces, aquí yo ya puedo determinar, tengo tres reacciones, puedo hacer sumatoria de momentos en A. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces voy a tener, primero, veamos cuánto es esta distancia. La distancia vertical, ¿cuánto es? Sería igual a 6 por el coseno, 6 por el seno de 50. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa distancia vertical? .60 pies. Gracias. Entonces yo ya puedo hacer momentos. 0 es igual a BX. ¿Su brazo cuánto sería? 4.60 pies. Tengo aquí este ángulo y este ángulo son 40. ¿Sí? Entonces tengo 300 libras por 3 pies por el seno de 40. ¿Sí? Este sería, perdón, BX por 4 sería negativo, este sería negativo. Y tengo menos 270 libras por 6 pies por el seno de 40 libras, 40 gramos. Y todo esto es igual a 0. Me queda ahorita BX, ¿sí? BX, ¿a qué es igual? Pasa al otro lado con signo positivo. Serían 270 libras por 6 pies por el seno de 40. Pero aquí menos y aquí menos también. Menos 300 libras por 3 por el seno de 40 partido dentro de 4.60. ¿Sí? ¿Cuánto me da el valor de B en X? ¿Bx a cuánto es igual? No, porque 50 grados es el que hay acá, entonces el complemento serían 40.
Y recordemos que el seno de 40 es igual al coseno de 50. Esto es como definición del momento es igual a fuerza por el radio por el seno del ángulo más pequeño, ¿sí? En este caso, el ángulo más pequeño entre ambos. Sí, el ángulo que utilicé es el de 40. Muy bien, entonces su compañera nos dice que Bx es igual a menos 408.19, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos llegamos a esa respuesta? ¿No? Muy bien. Entonces, es 352. Muy bien. Nos da de... muy bien, sí. Mucho ojo con esa parte. Menos 352.13. Por lo tanto, Bx son 352.13 libras hacia acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora ya podemos... Bueno, si quieren, continuamos el jueves, perdón, el miércoles con determinando AX y AY, ¿sí? Y después la que nos faltaría sería CX. Pero lo importante fue que separamos el elemento, lo desacoplamos y encontramos sus reacciones. Muy bien, entonces continuamos el día miércoles y les recuerdo nuestro examen corto, solo los temas de armaduras. Esto no entra en el corto. Muy bien, feliz día.